Estamos listos para ver las nuevas versiones de insertar y borrar. Vamos a empezar con insertar, porque será el más fácil. Lo primero que hay que hacer es insertar con toda normalidad, como que si todavía tuviéramos un simple VST. Es decir, lo primero que hay que hacer es lo mismo que ya sabíamos hacer para que el nuevo nodo quede donde tiene que quedar de acuerdo a las reglas de un VST. Pero eso sí, como ahora los nodos tienen colores, hay que ponerle un color. El color por defecto de todo nodo nuevo es rojo. Cada vez que se mete un nuevo nodo, este se marca como rojo. Luego de meter el nuevo nodo con las reglas de VST y ponerle color rojo, ahora es de hacer verificaciones para ver si hay que hacer rotaciones. Así que este es el proceso adicional. Primero, nomenclatura. Si tenemos este contexto del árbol, donde el nuevo nodo es el que tengo marcado con la flechita, entonces vamos a poner nombres. El nuevo nodo se llamará N. El papá del nuevo nodo se llamará P. El papá del nuevo nodo se llamará G, de grandpa. Y vamos a enfocarnos también en el hermano del papá, es decir, en el otro hijo del abuelo. Como es el hermano del padre, vamos a mantener la nomenclatura familiar y le vamos a llamar el tío, y se llamará U. Entonces tenemos al nuevo nodo, su padre, su tío y su abuelo. Lo primero que hay que hacer es verificar si el papá es negro. Si el papá es negro, no hay nada que hacer. Ya terminamos. Esa es toda la inserción, vámonos. Es que eso es lo más fácil. Pero si el papá no es negro, o sea, el papá es rojo, entonces sí hay trabajo que hacer. Y tenemos dos casos. Y el primer caso tiene 4 subcasos, para un total de 5 casos diferentes. Vamos en orden. Primer caso posible, le vamos a llamar caso A mayúscula. Este es cuando el tío es negro. Si el tío es negro, entonces hay que revisar la relación entre el abuelo, el papá y el nuevo nodo. Y de ahí es donde salen los 4 subcasos. Primer subcaso. El nuevo nodo es hijo izquierdo del papá. Y el papá es también el hijo izquierdo de su papá, que es el abuelo. Es decir, tanto el padre como el nuevo nodo son hijos izquierdos. Este es el caso LL de left-left. Si tenemos left-left, entonces lo que hay que hacer es primero rotar el nodo P hacia la derecha. Después de la rotación, cambiar del color a P para que sea negro y cambiar del color a G para que sea rojo. Ese es el procedimiento. Más adelante lo vamos a ejemplificar, pero ahorita les doy los pasos a seguir. Segundo subcaso, o subcaso 2. El nuevo nodo es hijo derecho de su papá, pero el papá es hijo izquierdo del abuelo. Este es el caso LR, de left right. En este caso lo que hay que hacer es lo siguiente: rotar a N hacia la izquierda. Luego N y su papá cambian de nombres. N pasa a ser P y P pasa a ser N. Y luego de eso se hacen los pasos de LL. Entonces básicamente LR es un LL con un prólogo, con unos pasos previos. Rotamos N hacia la izquierda, N y P cambian de nombre y hacemos los pasos de LL. Subcaso 3. N es hijo izquierdo de su papá, pero su papá es hijo derecho del abuelo. Este es el caso RL, right left. Como pueden ver gráficamente, RL es el caso LR reflejado. Es el espejo de LR. Entonces los pasos a seguir, el procedimiento de RL es un procedimiento espejo del procedimiento de LR. Lo primero que hacemos es rotar a la derecha a la N. Luego la N y la P cambian de nombres. Y luego se hacen los pasos de RR, que es el que nos falta ver, pero la cosa es que se hacen esos pasos.
Y subcaso 4. El nuevo nodo es hijo derecho de su papá y el papá es hijo derecho del abuelo. Es decir, caso RR, right. Lo que hay que hacer es primero rotar a la izquierda al papá, cambiar del color al papá a negro y luego cambiar del color al abuelo a rojo. Similar a como RL era espejo de LR, RR es espejo de LL. Entonces, estos son los primeros 4 casos. Vamos a llamarles A1, A2, A3 y A4. Segundo escenario, que es el caso B. Todo el caso A es si el tío es negro, pero el caso B es si el tío es rojo. Si el tío es rojo, el procedimiento es más directo. Primero le cambiamos el color al papá a negro. Luego le cambiamos el color al tío a negro. Luego le cambiamos el color al abuelo a rojo. Y ahora el abuelo será la nueva N. Es decir, cambiamos el foco hacia el abuelo como que si el abuelo es el nodo que se acaba de insertar. Y reiniciamos el proceso. Volvemos a comenzar con esta nueva N. Básicamente es hacer recursión. Volver a comenzar todo el proceso de análisis, pero enfocándonos como que ahora el que era el abuelo es ahora la N. Y hay que ver su propio padre, su propio abuelo y su propio tío. Y ahora veamos el procedimiento de borrar para ver qué es lo que le ocurre. Primero recordamos que en borrar había 3 casos. El caso 1, que es cuando el nodo a borrar no tiene hijos. El caso 2, que es cuando el nodo a borrar tiene un hijo. Y el caso 3, que es cuando el nodo a borrar tiene 2 hijos. Lo primero que hay que mencionar es que el caso 3 no se va a tocar. Porque cuando el nodo tiene 2 hijos, recuerden que lo que se hacía es encontrar al más pequeño del subárbol derecho, clonar ese dato sobre el nodo que se iba a borrar, y ahora ya no se borra ese, sino que se va a ir a borrar al que se determinó como el más pequeño del subárbol derecho. Y dijimos que está garantizado que al reiniciar el proceso enfocándonos en ese, o va a ser caso 1 o va a ser caso 2, no se va a repetir caso 3. Entonces al final o pasa caso 1 o pasa caso 2. Y esos son los dos con los que nos tenemos que enfocar. Ahora algunas características. En el caso 2 el nodo tiene un hijo. En el caso 1 lo vamos a traducir también a que tiene solo un hijo. Lo que pasa es que le vamos a poner un hijo nulo. Se lo vamos a hacer explícito para que los dos casos tengan la misma estructura. Y además concuerda con que en los RBTs los hijos nulos se hacen explícitos. Entonces tenemos que el caso 1 se va a ver como el nodo a borrar con un hijo nulo. Y el caso 2 se va a ver como el nodo a borrar con un hijo no nulo. Pero ambos son el nodo a borrar con un hijo. Bueno, entonces, antes de ver los escenarios que hay que trabajar, pongámosle nombre a todas las cosas. El nodo a borrar se llamará D. Su hijo, que ya dijimos puede ser nulo o no, se llamará H. Su papá se llamará P. Pero ahora no nos vamos a ir hacia arriba, o sea, no vamos a ver al abuelo ni nadie que esté más arriba, sino que vamos a ver hacia abajo. El padre tiene que tener otro hijo, porque eso es un árbol binario. Entonces, nuestro nodo a borrar, el nodo D, tiene que tener un hermano. Ese hermano se llamará S. Y el hermano pues, puede tener sus propios hijos, y a estos hijos se les llamará C. Bueno, ahí están los protagonistas de la historia. Veamos los distintos escenarios. Para esta situación tenemos 2 escenarios principales. Y el segundo escenario principal se puede dividir a su vez en 3 subcasos. Y el primero de esos subcasos a su vez se puede separar en 4 subcasos. O sea que ahí tenemos 3 niveles. Pero bueno, vamos en orden. Escenario primero sería el caso A mayúscula. Este ocurre si D es rojo o H es rojo. Si el nodo a borrar es rojo o su hijo es rojo, entonces no hay mucho que hacer. Simplemente borramos D, H toma su lugar, el lugar de D,
Y a H le coloreamos de negro. Y ya estuvo. Este es el caso fácil. Segundo escenario. B. Este ocurre si H es negro y D es negro. O sea, los dos son negros. Lo primero que hacemos es, bueno, eliminar a D. H toma su lugar, o sea que comenzamos igual. Pero ahora H lo marcamos con un, vamos a decir entre comillas, color especial. Lo marcamos como doblemente negro o negro doble o doble negro. Y ahora pasamos a los subcasos. Ahora vamos a pensar en el hermano y los hijos del hermano. Subcaso A minúscula. El hermano es negro y por lo menos uno de los hijos del hermano es rojo. Si los dos son rojos, pues bueno, se aplica igual. Si el hermano es negro y uno de los dos hijos del hermano es rojo, por lo menos uno de ellos, entonces entramos aquí. Pero aquí tenemos a su vez 4 subcasos. Subcaso 1 del subcaso A minúscula, del caso B mayúscula. Tenemos esta estructura, pues está H que tomó el lugar de D y es hijo izquierdo del que era el papá de D, por lo que el hermano es el hijo derecho del papá. Y el hijo que es rojo del hermano es hijo derecho también. Entonces, el hermano es hijo derecho del papá y el hijo que es rojo del hermano es hijo derecho del hermano. Derecha a derecha. Este es el caso RR, right. Lo que hay que hacer es rotar hacia la izquierda a la S. Luego se le cambia el color a C a negro. Y luego se le cambia el color a S al color que tenga P. Se copia el color que tenga P. Y ahí está. Entonces este es el subcaso 1 del subcaso A minúscula del caso B mayúscula. Básicamente el caso BA1. Subcaso 2. Ahora tenemos esta estructura. Está H que es hijo izquierdo de P, por lo que el hermano es hijo derecho de P, pero el hijo que es rojo del hermano está a la izquierda. Entonces es right, left, RL. Ahora lo que vamos a hacer es, primero rotamos C hacia la derecha, luego C y S cambian de nombre, luego rotamos S hacia la izquierda y por último hacemos que S tome el color que tenga P, ya sea rojo o negro, el que tenga. Bueno, al igual que con los 4 subcasos de insertar, los otros 2 son espejos de estos 2. El caso 3 es esta estructura. Ahora H, luego de haber tomado el lugar de D después que lo borramos, es el hijo derecho de P, por lo que el hermano es el hijo izquierdo. Y el hijo del hermano que es rojo es hijo derecho del hermano. Entonces tenemos un caso izquierda-derecha, left-right, LR. Y el procedimiento será espejo del caso RL. Giramos a la izquierda a la C. Luego C y S cambian de nombres. Luego giramos a la derecha a la S. Y luego hacemos que S tome el color de la P. Y subcaso 4 tenemos esta estructura. H pasó a ser hijo derecho de P, por lo que el hermano es hijo izquierdo de P. Y el hijo que es rojo del hermano es hijo izquierdo del hermano. Entonces tenemos izquierda, left, LL. Primero rotamos hacia la derecha a la S. Luego le cambiamos el color a la C para que sea negro. Y luego le cambiamos el color a la S para que tenga el mismo color que tenga P, el que sea. Y como pueden ver, este procedimiento es espejo del procedimiento RR. Independientemente si pasó el subcaso 1, el subcaso 2, el 3 o el 4, para el subcaso A minúscula hay unos últimos 2 pasos a seguir, que son comunes a los 4 subcasos numéricos. Le cambiamos el color a P para que sea negro y luego le cambiamos el color a la H para que sea negro normal, porque lo habíamos marcado como doble negro. Y ahí está. Entonces estos 4 escenarios son BA1, BA2,
BA3 y BA4. Vamos al segundo subcaso de la B mayúscula, el subcaso B minúscula. El subcaso A minúsculo era cuando el hermano era negro y al menos uno de los dos hijos del hermano eran rojos. El subcaso B minúsculo es cuando el hermano es negro, pero los dos hijos del hermano son negros también. Bueno, entramos. Y este tiene dos subcasos a su vez. El subcaso 1 es que el padre sea negro. Si el padre es negro, entonces los pasos a seguir son: le cambiamos el color a la S para que sea rojo. Le cambiamos el color a la P para que sea doble negro. Le cambiamos el color a la H para que sea negro normal. Y ahora P es la nueva H. Y reiniciamos el proceso, que se traduce luego en que vamos a enviar esto a recursión. Entonces, la nueva H es la P. Nos vamos a enfocar en esa. Y ahora nos vamos a enfocar en el papá de S, el hermano de S y los hijos del hermano de S. Volvemos a comenzar enfocándonos en ese nodo. El segundo subcaso de la B minúscula es que el papá sea rojo. Y este es más trivial, porque solo son 3 pasitos. Le cambiamos el color a la S a rojo, le cambiamos el color a la P a negro y le cambiamos el color a la H a negro y se acabó. Este es un caso fácil. Bueno, pasemos al último subcaso de la B mayúscula. Tenemos el subcaso C minúscula. Los otros dos dependían de que el hermano fuera negro y después se veía el color de los hijos del hermano. Este es que el hermano es rojo. Entonces, no importa cómo sean sus hijos. Si el hermano es rojo, entramos aquí. Y este también tiene dos subcasos. El subcaso 1 es que tenemos esta estructura. H pasó a ser hijo izquierdo del papá y por lo tanto el hermano es hijo derecho. Entonces es un caso R, simplemente R, porque los hijos en este escenario no nos interesan. Los hijos del hermano me refiero. Entonces lo que vamos a hacer es 3 pasitos. Giramos hacia la izquierda a la S. Le cambiamos el color a S a negro. Le cambiamos el color a P a rojo. Subcaso 2, que es espejo del anterior. Ahora tenemos esta estructura donde H pasó a ser hijo derecho de P. Y ese es el hermano, es el hijo izquierdo del P. Entonces en el caso izquierda, left, caso L. Y los 3 pasos a seguir son espejo del subcaso anterior. Giramos a la derecha a S. Le cambiamos el color a S a negro. Y le cambiamos el color a P a rojo. Luego, independientemente de cuál de estos dos subcasos numéricos se cumplió, hay un último paso a seguir para el subcaso C minúsculo. Y es que reiniciamos, manteniendo la misma H. Hacemos esos 2 cambios y volvemos a empezar. Vemos cuál de los 2 subcasos es para hacer algunos cambios y luego volvemos a comenzar con la misma H, sin cambiarla. Y estos son los pasos a seguir.